por supuesto San Pablo da por sentado que su testimonio es verdadero. Es decir, eso significa que era algo que se conocía realmente. Epimérides era de un lugar cercano a Corinto, y Pablo anduvo por esos lugares y parece que se mencionaba. Mucha de la fama de algunas ideas en la antigüedad y de algunas expresiones se han podido sacar por la frecuencia con que se alude a ellas. Por ejemplo, ¿cómo sabe uno que Protágoras fue importante? Señores, ¿por qué es que se repitió tanto en la antigüedad lo de que el hombre es las medidas de las cosas, de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son? Que evidentemente debió ser un personaje muy importante, a pesar de que su tratado sobre la verdad desapareció. ¿Y cómo se sabe que existió? Bueno, porque en los diálogos de Platón se alude a esa obra de la verdad. Pues San Pablo habla de esta paradoja, de la paradoja del mentiroso. Pero óiganme, también Cervantes pone un acertijo en el Quijote que indica que conocía también la paradoja, que conocía la paradoja porque plantea un problema que tiene que ver con el asunto de la verdad y de la mentira. Hubo otras paradojas, incluso algunas posiblemente más antiguas. Una de las más antiguas de todas es la que se conoce como el dilema del cocodrilo, que en el elogio de la locura, Erasmo de Rotterdam pone en boca de la locura lo que se llaman los cocodrilitis, es decir, un tipo de argumentación, es un tipo de dilema. Vamos a explicar brevemente en qué consistió el dilema del cocodrilo, aunque no nos vamos a detener en esa paradoja. Resulta que una señora estaba a la orilla, es una leyenda antiquísima, rescatada posteriormente. Una señora estaba con un niño a orilla un niño estaba jugando a la orilla del Nilo con su madre, y vino un cocodrilo y raptó al niño. Entonces la señora le pide al cocodrilo que le devuelva su bebé, y entonces hacen un pacto. El cocodrilo dice: sí, yo te devolveré el bebé si tú predices lo que yo pienso hacer con él. Y entonces la señora dice: no, lo que tú piensas hacer con él es quedarte con él. Y entonces el cocodrilo le dice: efectivamente has acertado. Y la señora dice: bueno, pues ya, como yo acerté, ahora devuelve mi bebé. Entonces el cocodrilo le dice: no, no te lo puedo devolver, porque si te lo devuelvo entonces no habrías acertado. ¿Está claro? ¿Ven? Entonces esa es una de las primeras. También estaba la de Protágoras y Euatlo, que se conoce como la paradoja de los abogados. Imagínense ustedes, en Atenas era muy importante que la gente aprendiera a defenderse en los tribunales, y entonces había personas que enseñaban el arte, eran especialistas en retórica. Bueno, recuerden que pertenece esto a la época de la sofística, que es la época en que vivía Sócrates también. Nosotros tenemos la idea muy equivocada de que los sofistas eran otros. No, había sofistas, vamos a decir, de los buenos, y para Platón sofistas de los malos también. Platón sentía una gran admiración por Pródico, un sofista experto en sinonimias. Incluso en el Cratilo, el diálogo platónico sobre el lenguaje, la relación entre el lenguaje con la realidad, debate entre Cratilo y Hermógenes. Cratilo, que defiende
la vinculación indisoluble, necesaria entre las palabras y las cosas. De manera que Cartino creía que una cosa tenía un nombre y no podía tener otro. Hermógenes, en cambio, decía que no, que los nombres habían sido inventados por un nomenclador, por alguien que le ponía nombre a las cosas, y que era arbitrario eso. Y ponía como ejemplo su propio nombre. Hermógenes es descendiente de Hermes, rico y luminoso, y resulta que Hermógenes era pobre y apagado. Entonces dice, mi nombre no tiene que ver nada. Bueno, lo cierto es que para esa época había mucho debate acerca del lenguaje, del papel de la retórica, y Pródico fue maestro de Sócrates, pero resulta que cobraba mucho, y Sócrates dice que nada más pudo asistir a una de las lecciones de Pródico. Nada más, pues sí, porque era mucho, entonces Sócrates producía muy poco, porque realmente trabajaba poco también. Se la pasaba discutiendo mucho, ¿no?, con los jóvenes en las calles de Atenas. Y él mismo cuenta que nada más pudo asistir a una, por eso no se considera un especialista en asuntos de sinonimia, y dice que cuando alguien quiere que él le enseñe, se lo mandaba a Pródico. Pero Pródico era admirado por ellos como un sofista bueno. Entonces Protágoras, en cambio, pues era respetado. En cambio, Gorgias y otros sofistas, Hipias, Eutidemo y Dionisodoro, que son dos hermanos, a los que Platón le dedicó un diálogo. El Eutidemo es famoso porque Platón trata de ridiculizar lo que hacen los sofistas. Por ejemplo, Eutidemo trata de confundir a la gente con argumentos de este tipo. Era la erística, como se le llamaba a ese movimiento. Como se le llamaba a ese movimiento, que eran gladiadores de la palabra. Gladiadores de la palabra que buscaban sencillamente derrotar al contrario, no importa cómo. Y oyen el argumento de Eutidemo a una persona que está acompañando a Sócrates. Y entonces Eutidemo le pregunta a Tesipo, oye Tesipo, ¿tú tienes un perro? Y Tesipo dice, claro, yo tengo un perro. ¿Y tu perro tiene hijos? Sí, claro, tiene unos cuantos cachorros. Entonces tu perro es padre, ¿sí?, y es tuyo. Entonces es padre y tuyo, por tanto el perro es tu padre y los cachorros son tus hermanos. Padre y tuyo significa que es tu padre. ¿Ves? Y lo mismo hizo con Sócrates. También trató de ridiculizar a Sócrates diciendo, bueno, vamos a ver, Sócrates, dos cosas, una cosa que es diferente de otra, pues por supuesto no puede ser igual. Entonces hay una persona que es padre, entonces Sofronisto, que es el padre de Sócrates, es diferente de esa otra persona, entonces no puede ser el padre de Sócrates. Entonces Sócrates o no tiene padre o es hijo de esa otra persona. Entonces un acompañante de Sócrates le respondió diciendo, bueno, pero hay una perra que tiene perritos por ahí, y por supuesto esa perra es diferente de la madre de los sofistas. Entonces no son iguales, entonces los sofistas o no tienen madre o tienen a la perra por madre, ¿no? Pero estas eran, ¿cómo se dice?, discusiones acerca del uso de la argumentación para confundir. Pero el argumento de Protágoras fue más serio. Protágoras cobraba por enseñar, algo que molestaba mucho a Platón. Ustedes saben que Platón pertenecía a la aristocracia y además consideraba, bueno, debo decir a ustedes,